Mi nombre es Aranza Castillejo y soy la oficial local del Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz. Junto con mi compañero Jorge Boca, el oficial local del Comité Permanente de Salud Pública, nos place presentarles a nuestros ponentes del día de hoy. En primer lugar, la licenciada Isabel Cerón Ordóñez, trabajadora social, el doctor Juan Carlos Jiménez Posado, subdirector médico operativo, y la psicóloga Leticia Islas Reyes, psicóloga clínica, quienes vienen a representar al CRIT Hidalgo y a la asociación con el teléfono. Les doy la palabra a mi compañero Jorge y que todos tengan un buen día. Sean bienvenidos a esta entrevista de hoy. Bueno, buenos días a todos. El tema de la inclusión social en pacientes con discapacidad. Ya como lo mencionó nuestra compañera Aranza, vamos a iniciar una entrevista. La secuencia que vamos a tener en la entrevista va a ser la realización de las preguntas y para la respuesta vamos a levantar la mano. Estas respuestas son multidisciplinarias, entonces uno o todos nuestros ponentes pueden participar. ¿Sí? Iniciaremos con la primera pregunta. Mi primera pregunta es, ¿qué es la discapacidad? Ok, muy bien. Bueno, creo que ahí me toca un poco responder a mí. Bueno, la discapacidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es aquella condición que va a restringir la participación o la actividad de alguna persona. Entendiendo por actividad, digamos, todo lo que yo muchas veces les explico ¿sí? a los alumnos o a los papás, a los niños, es todo lo que un animalito tal vez puede hacer, ¿no? Caminar, respirar, moverse, sentir, ¿no? Y participación como tal ya es el acto humano, el acto humano de no nada más alimentarse, sino ir y comer con otros, ir al cine y convivir. No es nada más poder ver una película, sino estar en el cine, poder platicar, llorar, reírte de lo que como tu compañero está al lado y participó. Ese es el acto humano. Entonces, una limitación en una actividad o una restricción en la participación conllevan a una situación de discapacidad. Y esta se puede ver aumentada o disminuida por el contexto social, ¿no? O sea, si tú vives en una situación en la que tal vez no tienes una pierna y no puedes caminar, pero vives en un terreno en donde está asfaltado, donde tienes acceso fácilmente a muchas tecnologías, pues tu nivel de discapacidad va a ser mucho menor a aquella persona que tal vez vive en un contexto rural, sin servicios y sin accesibilidad. Entonces, en ese sentido, es que el contexto social va a jugar un papel muy importante en la determinación del grado de discapacidad que puede presentar una persona. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nuestra siguiente pregunta va a ser, ¿cuáles son los tipos de discapacidad que existen? Bueno, creo que ahorita son los temas médicos. La discapacidad en general, ya hay muchas formas en cómo se puede estudiar. ¿Por qué? Porque ya no nada más es un contexto médico en cómo se puede evaluar un problema, sino también un contexto social. Entonces, anteriormente, por ejemplo, simplemente lo pensábamos desde un punto de vista muy anatómico o funcional, ¿no? ¿Qué está mal en la persona? Y entonces le vamos a dar un nombre. Y por esto ahí viene la discapacidad motora, que es simplemente la dificultad para que el cuerpo pueda moverse. La discapacidad sensitiva, alguno de nuestros sentidos no funciona. Puede ser la vista, el habla, el oído, ¿no? Pueden haber ya otras cuestiones como la discapacidad intelectual, la discapacidad emocional, ¿no? Como puede ser la depresión o este tipo de situaciones, la esquizofrenia. Pero ahora, actualmente, en el punto de vista como de derechos humanos y de actividad, ahora ya se utiliza una nueva clasificación o una nueva forma de ver qué es lo que se presenta en la discapacidad y habla de cuáles son las limitantes o las limitaciones en su actividad diaria. Por eso el Instituto Nacional de Geografía
Estadística, Geografía, Informática, el INEGI, habla de cuestiones de la discapacidad que limita la capacidad de caminar o moverse, de ver, de escuchar, de hablar o comunicarse, de atender el cuidado personal, de poner atención o aprender, y la discapacidad mental. Ajá, esa sí continúa siendo como una dificultad, a veces es difícil poderlo explicar, pero de esa manera, en esta forma de expresar la discapacidad, es mucho más fácil entender las políticas públicas que se tienen que generar para que esto cambie. Si te estás dando cuenta que la mayor parte de tu población tiene una dificultad para caminar o moverse, pues entonces ya puedes ordenar políticas públicas para ciertas cosas. En cambio, antes la discapacidad motora, como se llamaba anteriormente, pues no te decía si era grave, si era leve, y entonces no podías, muchas veces con la estadística que tenías, poder generar políticas públicas. Muchas gracias, doctor. Igual, psicóloga, punto de vista o quieren comentar acerca de cualquier pregunta, tomen la confianza para poder hacerlo. La siguiente pregunta es, ¿qué es la rehabilitación integral? No sé si alguna de mis compañeras quiera ahondar. Si no, la rehabilitación integral implica el nuevo modelo de ver la discapacidad como un proceso que afecta a todo el ser, digámoslo así, o a toda la persona, ¿no? Si entendemos a la persona como un ser biológico, psicológico, social, entonces el hecho de que yo no pueda ver o el hecho de que no comprenda lo que se me está diciendo, no nada más va a afectar esta parte de la anatomía o de la función, de la fisiología de la persona, sino que va a afectar otras partes. Y en el hecho de intentar rehabilitar algún tipo de problema, pues entonces vamos a tener que abordarlo de una forma multidisciplinaria. Entonces, no nada más va a ser un médico, ¿no? O sea, si por ejemplo yo voy porque me duele la garganta y me cuesta trabajo hablar, pues tal vez iré con un otorrino laringólogo. O si tengo un problema del corazón, voy a ir con un cardiólogo. Pero en esta parte de dificultad para poder hacer una actividad, muchas veces se necesita la atención de varios especialistas de varias disciplinas y no siempre van a ser nada más médicos, ¿no? Por eso es que tenemos que contar con el área de psicología, trabajo social, terapia física, ocupacional, de lenguaje, y después pueden venir otras, ¿no? Por ejemplo, alguna persona encargada para la rehabilitación laboral, algún maestro en educación especial o la cercanía con algún tipo de maestro para poder trabajar el tema escolar. Entonces, esa es la visión, digámoslo así, abarcar a la persona desde un punto de vista integral, y eso buscando cada vez pues las necesidades de disciplinas y de profesionales que requieran la atención, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la clasificación del CIF, que es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad? Creo que ahí parece que yo quiero abarrotar con todo, con las respuestas. Bueno, la clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad es la respuesta de la Organización de las Naciones Unidas a un tema de cómo separar. Anteriormente, pues se pensaba que si tenías una discapacidad, no podías estar sano. Ajá, o sea, eran dos conceptos como disímbolos, ¿no? Uno no podía llevarse con el otro. Y entonces, pues eso afectaba mucho porque entonces siempre tenías que ver a la persona con discapacidad como una persona enferma. Y eso pues no era del todo cierto, y cualquier persona que ha estado en contacto con personas con discapacidad se puede dar cuenta de que
tiene alguna situación clínica, pero por otras cosas puede ser mucho más sano que incluso los médicos que la están atendiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la clasificación de funcionamiento es también uno de los sistemas de clasificación de la OMS y de la ONU, que lo que trata de explicar es cuáles son las actividades, cuál es la participación que se está llevando a cabo, ¿no? Y cómo funciona en su entorno esta persona. ¿Qué quiere decir? Cómo aprende, cómo trabaja, cómo atiende a la plática, cómo se expresa, cómo trabaja, cómo juega, cómo se relaciona con los seres queridos, cómo se relaciona cuando discute. Esa es la clasificación internacional de funcionamiento. Entonces, se va a tratar de describir las actividades diarias de una persona en un contexto de si está limitado, si no tiene limitación, y si tiene la limitación, en qué grado, en una parte leve, moderada o severa, ¿no? Eso más o menos sería la clasificación. Muchas gracias. Tal vez todas las preguntas son hacia el ámbito médico, pero conforme vayamos avanzando vamos a abarcar todas estas áreas de oportunidad, tanto de la psicología y los derechos humanos de las personas con discapacidad también, para que todos podamos participar. La siguiente pregunta es relacionada con la anterior y quisiéramos saber si existe alguna otra clasificación para valorar el grado de discapacidad aparte de la que nos acaba de comentar. Bueno, sí, ¿no? Al ver que la discapacidad es un tema tan complejo, que va a involucrar tantas situaciones, la realidad es que es muy difícil poder tratar de resolver el tema con una sola clasificación. ¿Y por qué es importante clasificarlo? Muchas veces las personas con discapacidad o las familias dicen, es que yo no soy un número, yo no soy una estadística, yo soy una vida y así deben de valorarme, ¿no? Sin embargo, a veces es necesario para poder entender y poder estudiar y eventualmente tratar de una mejor calidad la discapacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos en el contexto de la discapacidad infantil, una de las primeras causas, bueno, la primera causa de discapacidad infantil es la parálisis cerebral, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues tenemos varias formas de cómo podemos clasificar esta discapacidad. Podremos hacerlo por si fue al nacimiento el problema, antes de nacer o después de nacer, ¿no? Por su causa. Cómo se presentó algo y cómo se lleva a cabo la discapacidad. Lo podemos clasificar por qué está afectando. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la función motora gruesa, la clasificación de la función motora gruesa, de la clasificación de la función motora fina, la clasificación de la comunicación, en la clasificación de la deglución, ¿no? Porque son contextos que para la parálisis cerebral generalmente se pueden ver afectados, ¿no? Y entonces tenemos que saber, hay veces en que un niño tal vez no va a tener tanta limitación en una parte, pero sí lo va a tener en otra. Y entonces esa forma de poderlo estudiar nos ayuda a nosotros a planear un programa de rehabilitación en conjunto con los usuarios. Y finalmente, hay otros muchos sistemas, ¿no? Por ejemplo, el de la discapacidad intelectual, qué tan independiente es una persona. Hay muchas escalas para medir el grado de independencia, ¿no? Y también podemos clasificarla en cuestión de qué se está, digamos, si, por ejemplo, esa situación te limita para trabajar o no puedes trabajar, y si puedes trabajar, con qué grado o qué necesidades de apoyo necesitarías para hacerlo, ¿no? Entonces, dependiendo de para qué vas a utilizar el proceso de rehabilitación, entonces muchas veces van a surgir nuevas escalas de clasificación. Muy bien. Bueno, aquí también me gustaría que abordara nuestra psicóloga también cómo usted puede clasificar a los tipos de discapacidad.
Leti. Creo que la perdimos. Ah, no, ya, ahí va. ¿Nos escuchas, Leti? Disculpe, ya, creo que ya no se escucha, ya puedo hablar. Creo que no nos escucha. Bueno. Bueno, la discapacidad intelectual también es, bueno, en un momento dado, es un tema bastante controvertido. Actualmente todavía se sigue utilizando el sistema de clasificación de enfermedades mentales, en donde clasifica todavía la discapacidad intelectual. Ya en el DSM-5 ya se está manejando como discapacidad intelectual, pero todavía no se ha publicado y, por ejemplo, la versión al castellano todavía no está completa. Entonces, todavía se tiene que utilizar el término retraso mental, que todavía tiene una connotación ahí medio mala con la sociedad. En ese sentido, pues nos puede abordar, y es un tema como muy numérico, ¿no? En leve o leve o bajo, un coeficiente intelectual bajo, limítrofe, con una deficiencia intelectual severa o moderada, ¿no? Y eso se hace en base a criterios y a pruebas de inteligencia, ¿no? En niños pequeños muchas veces se puede llegar a tener que utilizar nada más una escala de desarrollo. ¿Qué es una escala de desarrollo? Que te dice si el niño se está desarrollando en el área intelectual o social de una manera adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos puede decir, tiene un retraso en el desarrollo predominantemente cognitivo y se está comportando como un niño de 13 meses cuando en realidad tiene 48 meses, ¿no? Entonces, todavía no nos da para una prueba de inteligencia esta forma de evaluar a los niños, ¿no? Pero ya lo pueden presentar, se puede presentar de esta manera. Muchas gracias. La siguiente pregunta es si existen derechos para las personas con discapacidad a nivel internacional y cuáles serían algunos de estos. Isa. Sí, bueno, a nivel internacional, sí, es... allá. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ay, es que yo he escuchado como todo entrecortado. No sé si soy yo creo que soy yo. De hecho, está la internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Aquí se van a encargar de regular o de legislar a nivel internacional los derechos de las personas con discapacidad, que es derecho a la salud, derecho a la educación, trato digno, a un trabajo. De hecho, por ahí vi algunas preguntas que vienen sobre precisamente lo laboral. Es lo que a nivel nacional, pues nosotros tenemos a lo que es la CNDH, viene a la Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo, y en específico nosotros dentro de la fundación enfocamos mucho esta parte de integral para las personas con discapacidad en el Estado de Hidalgo. De ahí nos basamos o nos sustentamos mucho precisamente para hacer valer los derechos de las personas a las cuales nosotros atendemos, sobre todo en el ámbito de educación, que es donde nos ha costado un poquito de trabajo hacer valer esos derechos. Entonces, nos apegamos mucho a esta ley integral que existe en el Estado de Hidalgo para personas con discapacidad. Muchas gracias. Sí, doctor. El tema, pues, es relativamente ¿respondí reciente. la pregunta? Sí, doctor. Digamos que el tema es relativamente reciente, ¿no? O sea, lo que comentaba aquí mi compañera, la licenciada Cerón, es que, pues sí, o sea, desde el 2006 es hasta cuando ya empieza a
promulgarse la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel internacional. Hasta el mayo de 2011 se promulga la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que suplió a la ley de Vicente Fox, ¿no? Que era la Ley General para las Personas con Discapacidad. Entonces, quiere decir que apenas desde el 2005 y 2011, ¿no? Se han estado generando estas leyes. En nuestro estado fue promulgada la Ley Integral para las Personas con Discapacidad en el 2016 y tiene su última modificación en el 2018. Entonces, en general, es una cuestión nueva que creemos 18. nosotros aquí en Fundación Teletón, que la realidad es que sí hemos tenido como parte, ¿no? En cómo cambiar el paradigma de entender la discapacidad y de promulgar la necesidad de los derechos, ¿no? Muy bien. Para la siguiente pregunta es acerca de que si existen algún tipo de normativas gubernamentales que se hayan realizado aquí en el estado de Hidalgo para la inclusión a las distintas discapacidades que existen. Bueno, creo que ya lo abordamos un poquito. En general, la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo, sí la aborda, trata de trabajar el tema de la educación, de los derechos, de que son personas con una representatividad y con una, digamos, sujeta de derechos, ¿no? También hay que recalcar que en 2011 hubo una gran reforma a nivel constitucional, a nivel federal, que se hizo como parte fundamental y se subieron a rango constitucional los derechos humanos. Entonces, eso ha ayudado a que muchas cuestiones de discriminación se puedan sustentar con esta visión nueva en derechos humanos y actualmente, pues por lo tanto, toda la situación del el acceso a la educación, el acceso al trabajo, los derechos políticos, muchas cuestiones de este tipo ya se tienen bueno, pues se pueden defender desde un punto de vista legal, no nada más por una ley específica para personas con discapacidad, sino en un marco de derechos humanos que le da mucha más libertad a las personas con discapacidad el defender sus derechos, ¿no? No sé si me expliqué, creo que mis compañeras tienen un poquito de dificultad técnica para escuchar. Sí, es lo que vemos. Pero muchas gracias, doctor. Aunque sí nos gustaría que pudiera como conectarse bien porque es para la psicóloga. ¿Sí nos escucha? Sí. Sí, Leti. ¿Ahí me escucho? Sí. Okay. Pues bueno, no, déjeme el leer diagnóstico de una discapacidad realiza el diagnóstico de las discapacidades mentales. Pues bueno, principalmente lo que se hace o lo que tenemos que hacer es hacer una valoración del área intelectual con escalas psicométricas y también será muy importante complementarlo con la valoración del área adaptativa y el área social. Las áreas de inteligencia, pues bueno, nos van a dar la capacidad intelectual y en el área adaptativa vemos principalmente la función de los niños respecto a cuestiones de la vida cotidiana como es la higiene, la alimentación, las cosas de lo que ellos pueden hacer de forma social y bien ver cómo se relaciona el peligro. Esto lo hace en medio de escalas y nos va a complementar Creo que la perdimos otra vez.
Sí, ya la perdimos. Pero a final de cuentas, lo que se trata de hacer es un abordaje integral, ¿no? En un momento dado, por ejemplo, cuando se tiene la duda acerca de la mejor, bueno, actualmente una de las cosas que no sé si después mi compañera la licenciada Cerón quiera abordar, pero actualmente todos los niños deberían de acudir a una escuela regular, ¿no? Y ese es como el nuevo modelo educativo, ¿no? Eso implica muchísimos retos para el sistema educativo que ya de por sí tiene muchas dificultades, ¿no? Sin embargo, en ese sentido, también nosotros podemos apoyar en hacer una evaluación de cómo se comporta en el aula este niño y cómo se puede trabajar en una forma de mejor apoyo, ¿no? Y cómo sustituir algunas formas o modificar la currícula para que se pueda garantizar la educación, digámoslo así, de los niños, ¿no? Entonces, dentro de esta evaluación que realiza el área de psicología clínica, también la aborda el área de trabajo social y de apoyo psicopedagógico con el objetivo de tener una visión mucho más global de los niños, ¿no? Y de poderle dar herramientas al docente, a la familia, al resto de la comunidad, ¿no? De cómo poder incluir a esta persona y cómo poder llevarlo a su óptimo funcionamiento, digámoslo así. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo nosotros podemos brindar un apoyo a una persona con discapacidad? ¿Existe algún tipo de método que debamos de seguir o pasos que debamos de aplicar? Isa, no sé si quieras comentar tú. Sí, yo creo que lo principal es sobre todo el lenguaje, tanto verbal como a nivel, ay, se me fue la palabra. Muchas veces tratamos de ayudar a las personas, pero siendo como muy Condescendientes, ¿no? paternalistas, muy condescendientes. Entonces, ya no va por ahí. Creo que la fundación tiene marcada esta parte de primero apuntar si requiere apoyo, ayuda, dependiendo la discapacidad que tenga la persona, porque de repente pues los haces o los hacemos sentir incluso incómodos, ¿no? Pues sí puedo, aunque traiga silla de ruedas, aunque a lo mejor soy una persona ciega, y nos da mucho eh, miedo de repente utilizar este lenguaje, ¿no? Es una persona que es ciega, entonces decimos cieguito, o está enfermito, o está malito, ¿no? Tenemos mucho ese lenguaje en México, y entonces, pues no va por ahí. Yo creo que principalmente la inclusión es como tema para todos, no interesa como mucho esta parte de qué profesión tienes o si tienes estudios o no. Yo creo que es importante empapar un poquito acerca de todo esto, porque bueno, todos tenemos esta parte de responsabilidad, ¿no? A nivel social, de poder utilizar un lenguaje como tal, fluido, adecuado, en ese sentido, porque tenemos mucho eso de ser muy como utilizar mucho esa misericordia, y no, pues sentir incómodos. Entonces yo creo que principalmente es hablar tal cual, ¿no? Qué es lo que necesita la persona, preguntarle si requiere el apoyo, si requiere nuestra ayuda, y si no, bueno, pues marcar esa línea, ¿no? Sobre todo. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Las personas con discapacidad cuentan con los mismos servicios médicos que todos o presentan algún servicio médico especial o diferente? Pues en general, no. La respuesta corta sería no. Digámoslo así,
muchas veces tienen a veces más coartada el acceso a la salud. ¿Por qué? Porque incluso los mismos sistemas de salud a veces están limitados, están muy sectorizados y el poder llegar de una comunidad rural a un hospital de tercer nivel, como podría ser un hospital del Niño DIF, el Hospital General de Pachuca o el Instituto Nacional de Pediatría, pues a veces implica retos muy importantes, ya no nada más desde un punto de vista económico, sino de accesibilidad, ¿no? Entonces, la realidad es que la mayor parte de las personas con discapacidad nada más cuenta con lo que anteriormente era el Seguro Popular y que ahora actualmente es el Instituto de Salud para el Bienestar. Sin embargo, este acceso a veces todavía sigue siendo en un término como de virtual o en el papel, ¿no? No siempre se puede generalizar y no siempre se puede brindar la atención que requiere, ¿no? Todavía falta mucho. Y otra parte también es a veces la comunidad médica, a veces también desconoce de las comorbilidades o limitaciones en distintos sistemas, digamos, sí, o sea, por ejemplo, que una discapacidad que nada más pensamos uno que es intelectual, pues también puede correlacionarse con problemas renales, problemas cardíacos, problemas, y no necesariamente los profesionales de la salud están al tanto, entonces no se evalúa, no se estadifica y no se atiende en una forma temprana, y por lo tanto a veces tanto su calidad de vida como su esperanza de vida puede verse muy limitada por estas condiciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que tenemos es, ¿qué apoyos sociales reciben las personas con discapacidad? Isa. Sí, sí, en general, pues lo comentaba hace un rato. A nivel de políticas sociales y todo, tenemos muy, muy marcado esto de querer siempre dar a las personas con alguna condición de discapacidad. Y yo creo que en este sentido, la fundación sí apoya, tenemos ciertas áreas, ¿no? Como es voluntariado, como es el área de trabajo social, de poder brindar el apoyo en cuestión de medicamentos, pero siempre tratamos de que los papás, la familia, involucren en esta parte responsable, ¿no? Que se quite esa idea de siempre solamente ir a solicitar el apoyo, sino que ellos mismos vayan generando esta parte. Sí hay apoyos a nivel estado, que se cuenta con un área específica también de apoyo al desamparado, así se llama, y pues dentro de eso también es el apoyo a las personas con alguna condición de discapacidad, que les apoyan con órtesis, prótesis que vayan requiriendo, ¿no? Desde sillas de ruedas, muletas, también, ¿no? Una parte, generalmente nosotros les apoyamos cuando requieren de algún tipo de cirugía, se les apoya con una parte y bueno, ellos buscan también apoyo a nivel estado, a nivel estatal o municipal. Existen áreas correspondientes en cada uno de esos rubros que son específicos para la atención a personas con discapacidad, pero sí, hace rato comentaba el Juan Carlos, es muy cierto, ¿no? No se logra cubrir, aún está como paso muy, muy cortos todavía, no se logra cubrir como todas esas necesidades que requieren las personas con alguna condición de discapacidad, pero sí existen esos programas a nivel gobierno estatal, municipales, y nosotros dentro de la fundación contamos también con esas áreas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo es la experiencia de una persona con discapacidad cuando se procura el acceso a servicios básicos tipo salud, educación, trabajo, transporte?
Bueno, otra vez yo. Respecto a eso, pues de hecho, mi área específicamente vemos y damos seguimiento a eso. Entonces, en el área de transporte, híjole, por lo menos Hidalgo no. Estamos pues muy mal, ¿no? Lamentablemente no se cuenta con un transporte adecuado para las personas con discapacidad. Sabemos que, por ejemplo, ahorita lo que es el Tusobús tiene un área específica, entre comillas, para personas con discapacidad, que la utiliza todo el mundo, menos las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque obviamente no cuenta con las medidas, con el reglamento que se debe llevar para que una persona con discapacidad la utilice, ¿no? Las rampas tampoco están pues adecuadas, algunas son muy inclinadas, entonces la realidad es que se topan con pues estas situaciones que sí impiden el que ellos puedan tener una adecuada deambulación en las diferentes zonas, ¿no? De ya sea escuela, ya sea comercios, transporte. Entonces, realmente aún hay mucho trabajo que hacer. Sí genera mucha frustración en ellos porque, bueno, al final, aunque ellos quisieran desplazarse sin apoyo de otra persona, pues les es muy complicado, ¿no? Les es muy complicado precisamente por todas estas barreras arquitectónicas que existen. Y bueno, la onda de salud, ya lo comentaba el doctor también hace un ratito, la realidad es que la mayoría no tienen acceso. La mayoría de las personas que nosotros atendemos no son precisamente de ahí de Pachuca, sino son de todo el estado. Y pues obviamente tienen que desplazarse hasta la capital, lo cual pues obviamente les genera un gasto muy significativo, impacto en la familia y pues a veces te dan por ya acudir, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí ellos no tienen ese acceso a lo mejor en su municipio, en su localidad, a los servicios de salud que se tienen, por ejemplo, por ahí en la capital, de las instituciones que también ya mencionó el doctor. Y en cuanto a la educación, pues bueno, eso se da el seguimiento por parte de una servidora y definitivamente el acompañamiento que se da a las personas que nosotros atendemos precisamente es parte de esta atención integral porque, bueno, pues en nuestro estado aún hay esta resistencia todavía por parte de pues muchos docentes. Me queda claro que son retos muy fuertes para ellos porque pues son pues, a veces de 40, 50 niños y que todavía me dicen, y todavía atender un niño con alguna condición de discapacidad o un adolescente con esta condición, obviamente se requiere de hacer las adaptaciones curriculares correspondientes y que las tiene que hacer el docente que va a atender al niño o al adulto. Entonces, en ese sentido, nosotros como fundación les damos ese acompañamiento para que se tenga una adecuada inclusión a la escuela. Sin embargo, si alguien no es persona atendida dentro de la fundación, pues realmente no se tiene este seguimiento. En general, las personas con alguna condición de discapacidad no tienen este acompañamiento. Nosotros sí lo damos también la capacitación a los docentes para que también se tenga un mejor acceso a la educación a las personas que nosotros atendemos, pero en general no se tiene. Entonces sí hay muchas barreras todavía en estos rubros, salud, educación y trabajo, pues aún más, ¿no? Es difícil que en el estado se cuenten con empresas que incluyan a personas o contraten a personas con una condición de discapacidad. Está únicamente 3 empresas ahorita en el estado que son los que contratan a personas con alguna condición de discapacidad. Pero sí todavía nos falta mucho trabajo en esos rubros. Muchas gracias. Doctor, lo escuchamos. Yo creo que en muchos aspectos, como en muchas condiciones de salud o sociales,
creo que hay muy buenos esfuerzos, pero muy sectorizados y nada más son como islas, ¿no? O oasis en un mar de desierto, ¿no? Incluso nuestros mismos centros, yo creo que así lo son, porque tratamos de hacer un trabajo integral, pero a final de cuentas no todo se puede resolver por una sola institución, ¿no? Entonces, puedes encontrarte una muy buena escuela que hace muy buenos esfuerzos para trabajar, pero después tal vez cuando tiene que pasar de la primaria a la secundaria, pues ya no encuentras esas mismas oportunidades, ¿no? O puedes encontrar un gobierno municipal que trata de hacer esfuerzos, ¿no? Positivos, pero o le faltan recursos o solo puede hacerlo en una partecita, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Tusobús, yo creo que para hacer el esfuerzo que implicó, pues creo que es una muy buena opción, ¿no? Para las personas con discapacidad. Sin embargo, nada más abarca una pequeña parte de la ciudad de Pachuca, ¿no? El área metropolitana de Pachuca. Y de ahí te bajas y probablemente va a ser muy difícil poder llegar a tu destino, ¿no? O sea, viviendo en una zona inaccesible como pudiera ser Cubitos, ¿no? Poder llegar por medio de un sistema de transporte, pues es difícil a veces, ¿no? Y ya no hablemos de una zona rural del estado, ¿no? O sea, tal vez Pachuca implique retos, pero se pueden solventar. Y en un área rural a veces se pueden encontrar todavía más dificultades, ¿no? El hecho de que ni siquiera un taxi te quiera subir porque implica que yo me tengo que bajar, ayudarle a la persona y subir la silla de ruedas a mi cajuela, ¿no? Y muchas veces no los paran, no los levantan, ¿no? Entonces, este tipo de discriminaciones todavía son el pan nuestro de cada día, ¿no? Y en el sector salud, pues lo que les decía, ¿no? El hecho de estar muy sectorizados y nada más ver un órgano como tal, a veces deja de lado la atención. Hemos tenido chicos que en alguna institución de salud la han estado viendo, pero nunca se dieron cuenta de que el riñón no estaba funcionando o de que tenía un problema cardíaco o de cuando en la literatura médica se determina fácilmente, ¿no? Que es una de las cosas que se tienen que estudiar y no siempre pasa. Entonces, son este tipo de retos que tal vez en instituciones muy especializadas se hacen muy buenos esfuerzos, pero todavía hace falta políticas que hagan universal el acceso a los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien. La siguiente pregunta la va a dar Aranza. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué características pueden ofrecerse de discapacidad cognitiva, ya científicas o sociales? La escuchamos, licenciada Leti. Pues bueno, en el área cognitiva, principalmente, pues hablamos de dificultades en el área intelectual, que esto van a ser pues problemas de aprendizaje, problemas de comunicación, dificultades en todas estas habilidades cognitivas que tenemos, como es la atención, resolución de problemas, principalmente pues se va a notar en aspectos escolares y como les decía, de aprendizaje. También vamos a tener dificultades en el área adaptativa. Como les comentaba hace un momento, el área adaptativa se encarga de todas aquellas cosas que nos hacen independientes. Entonces tendríamos dificultades de acuerdo al nivel, dificultades en alimentación, en vestido, en desvestido, en aquellas cosas que los ponen en peligro. Y, por ejemplo, en el área social, no medir el peligro, dificultades en habilidades sociales o para resolver un problema. Pero esto va a nivel leve, moderado o severo o significativamente. El DSM-5 nos dice significativamente debajo de lo esperado, pero tiene que ver con los niveles. En un nivel leve, principalmente se va a notar las dificultades escolares. En un nivel moderado ya vamos a empezar a tener dificultades tanto escolares y también algunas en habilidades de la vida diaria y sociales. Y en un nivel severo, pues estas tres áreas son muy notorias. Entonces, esas serían las principales características que tendríamos en el área cognitiva.
Muchas gracias, licenciada Leti. Doctor, le cedemos la palabra. Bueno, yo creo que también, como les había comentado, la discapacidad principal en la infancia es la parálisis cerebral y esta va a involucrar en algún porcentaje la discapacidad cognitiva, ¿no? Y entonces es importante ver que pues puede haber una discapacidad múltiple, ¿no? Puede haber una discapacidad que afecte la movilidad, la capacidad para moverse, ¿no? Que puede presentar además problemas sensoriales, como tal vez dificultad en la visión, ¿no? La mayor parte de los recién nacidos prematuros que acaban con algún tipo de discapacidad van a pasar por algún tipo de discapacidad visual, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Y por ejemplo, ya en el adulto mayor, cuando se presenta la discapacidad cognitiva, se puede ver asociada por una situación, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, alguna condición de demencia, y entonces eso va a afectar no nada más la capacidad para aprender o relacionarse con el medio y de convivir con el medio, sino también su capacidad de independencia, su capacidad de tomar decisiones. Y entonces, pues eso también hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? En general, el INEGI, todavía con cifras de 2010, porque hasta este año es cuando se iba a hacer el censo, y ahorita con la situación de la pandemia, pues nada más contamos con datos de 2010, pero en general el INEGI nos habla que alrededor del 80% de las personas con algún tipo de discapacidad lo están presentando ya en 60 a 84 años, ¿no? Entonces, es una de las condiciones que generalmente nos van a empezar a presentar una, dos o tres factores asociados que van a ir sumando alguna causa de discapacidad en esta población. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta la va a hacer Aranza. Ok, la pregunta es, ¿cómo desarrollar la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Bueno, creo que ahí Isa es la que tal vez nos podría ayudar un poquito, ¿Sí me ¿no? Sin embargo, también la inclusión laboral a veces está bastante sectorizada en cuestión de quién puede hacerlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, al dedicarnos principalmente a la población infantil, no tenemos tan desarrollado un área de inclusión laboral como debiéramos o como quisiéramos, ¿no? Sin embargo, hay fundaciones e instituciones que también se dedican. Por ejemplo, aquí en el estado de Hidalgo, el sistema DIF Hidalgo tiene el área del desarrollo y evaluación de desempeño para habilidades laborales, ¿no? Con el sistema Valpar, ¿no? Y eso puede ayudar en una medida a poder hacer una evaluación de cómo está esta persona, qué habilidades y qué destrezas tiene y qué dificultades presenta, y por lo tanto poder generar algún tipo de perfil laboral y capacitación. Ya como tal rehabilitación laboral, que es todavía un proceso todavía más retador, digámoslo así, es una persona que nunca ha trabajado, ¿cómo le voy a enseñar, cómo voy a capacitarlo para que tenga habilidades laborales que le sean útiles a una empresa y que lo lleguen a contratar? Eso también está un poquito limitado. Sin embargo, hay algunas instituciones, como puede ser la Fundación CONFE, ¿no? Que está muy cercana a Fundación Telmex y Carlos Slim. Creo que es una de las áreas que tiene más desarrollada, ¿no? Y que trata de capacitar a las personas con discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual, para desarrollar habilidades laborales y que de esa manera aprendan el valor de el llegar a tiempo, el ser puntual, el ser bien hechos, el trabajar con limpieza, el trabajar con seguridad, todo este tipo de habilidades que se tienen que ir desarrollando. Se da un proceso de rehabilitación laboral y después se hace un proceso ya como tal de capacitación, en la cual trabajadoras sociales que es ya, digamos, tienen un pool de personas con discapacidad que ya han pasado por estos estándares de formación, ya tratan de trabajar con algunas empresas a nivel nacional que puedan ayudar a incluirlos en un trabajo
remunerado y con seguridad social, ¿no? Entonces, sí hay buenas experiencias, sin embargo, todavía es algo difícil, ¿no? En general, no hay un área a nivel federal o a nivel estatal ya bien sistematizada para poder desarrollar algún tipo de estrategia de rehabilitación laboral y de inclusión laboral como tal, ¿no? Y también hay algunas empresas que están bien interesadas y que se han formado mucho en la inclusión laboral para las personas con discapacidad. Sin embargo, pues también son esfuerzos muy individuales y a veces también temporales, ¿no? Bueno, esta pregunta va muy asociada a la que sigue, que es ¿qué acciones pueden realizar o realiza la sociedad y las empresas para contribuir y derribar las barreras y prejuicios que limitan a la inclusión de las personas con discapacidad? Así como ya los escuchamos, mencionaron que existen empresas en donde pues ya se desarrolla una inclusión social entre sus trabajadores y trabajadores con discapacidad. Y por decir, si una empresa quiere incluir trabajadores con discapacidad, ¿qué es lo que podría desarrollar en eso? Isa. Va justo, ¿no? Va relacionada con la anterior. Nada más para comentar lo que ya comentaba el doctor. Dentro del Estado, sí, justo no hay como una institución que se dedique a prepararlos laboralmente. Sin embargo, sí hay áreas de apoyo, de ayudas funcionales. Hay áreas en gobierno estatales y en algunos gobiernos municipales que les brindan estrategias, cursos. También está, por ejemplo, ICATI, CECATI, que tiene programas específicos para poder brindar precisamente el que desarrollen esas habilidades para poder laborar, que en general o en su mayoría se maneja más el autoempleo, ¿no? El que aprender algo en el pico y puedan de ahí ellos emplearse y precisamente su propio negocio. Sí, voy a hacer aquí como comercial, no es comercial. Dentro del estado, las que tenemos identificadas que sí son empresas y que contratan personas con alguna condición de discapacidad, son Farmacias Guadalajara, Ánfora y Trico, ¿no? Entonces, ya sea para empaquetado, en diferentes áreas, sí tienen persona, alguna condición de discapacidad que ellos contratan, ¿no? Son de las que a nivel de estado son de las que tenemos conocimiento. Muchas gracias. La siguiente pregunta la va a realizar Ara. ¿Qué beneficios trae para una empresa la contratación de personas con discapacidades cognitivas? Bueno, en general, bueno, Isa, perdón. No, estaba leyendo la anterior pregunta, adelante. Bueno, todavía como tal, por ejemplo, en algunos países ya se hace como medidas que se le llaman de inclusión sustantiva, ¿no? En la cual se hacen políticas en la que dicen, tú deberías, por ser parte del, no sé, del área de la construcción, deberías de tener a tantas personas con discapacidad en tu empresa, o del área de servicios también, ¿no? Eso como tal todavía no se llega en México a poder generar algún tipo de legislación en ese sentido. Sin embargo, sí hay algunos beneficios que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, ya se puede tener un poquito de mejora fiscal, ¿no? Al tener a algunas personas con discapacidad en tu empresa, ¿no? Se está haciendo la certificación Rincón Gallardo, ¿no? Para las empresas, en la cual si tú cumples ciertos estándares, puedes solicitar
que te vengan a evaluar y auditar como empresa, y si tienes, si cumples la certificación, eventualmente podrías tener beneficios económicos o fiscales, ¿no? Como tal, ¿no? Sin embargo, creo que falta difusión para el medio empresarial, ¿no? No todos lo conocen. El hecho de que nada más te digan que cuando lo hagas te vamos a premiar, pues tampoco favorece a veces el riesgo, bueno, el esfuerzo que implica el integrar o el incluir a una persona con discapacidad. Creemos que sería también muy deseable que hubiera algún área que pudiera coordinar proyectos de cómo hacerlo, de cómo hacer medidas de adecuación o de ajustes suficientes o necesarios, ¿no? Que en un momento dado se den cuenta las empresas que con poco dinero se puede hacer una inclusión exitosa de las personas, ¿no? También a nivel internacional y a nivel nacional se ha demostrado que las personas con discapacidad tienen un alto compromiso con el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente saben que si pierden ese trabajo es poco probable que en otro lugar los puedan contratar. Se identifican rápidamente con la empresa que les está dando el trabajo y generalmente tratan de superar las expectativas que tienen sus superiores cuando los contratan, ¿no? Entonces, creo que sería una población de la que se podrían beneficiar muchas empresas. Sin embargo, se necesita de orientación, políticas públicas, políticas fiscales, ¿no? Que favorezcan la inclusión de las personas al trabajo. Bueno, también tenemos otra pregunta que hoy de la mano y sí. Bueno, la pregunta es si existe alguna diferencia entre el pago, el salario de una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad que realizan el mismo trabajo en una empresa. Le escuchamos. Aquí, complementando la pregunta anterior y esta, básicamente va directo el apoyo o los beneficios que tiene la empresa va directamente a los impuestos que paga, ¿no? Y lo que comentaba el doctor es cierto, hace mucha falta la difusión a nivel empresarial porque muy pocos empresarios conocen de este rubro, donde incluso se puede dar hasta la condonación del 100% de los impuestos de lo que se le está pagando al trabajador con alguna condición de discapacidad. Y pues a su vez, ¿qué beneficios también puede tener la empresa? Pues mejorar el clima laboral, ¿no? Sensibilizar también en general a todos, pues a toda la planilla de colaboradores, generan como bases dentro de la empresa donde se contratan a personas con alguna condición de discapacidad. Y respecto a qué es pago de salario de una persona con, pues es que es igual, ¿no? Es lo que se pretende y lo que hasta ahorita se tiene es eso, que sea de manera equitativa el hecho de que tenga los mismos derechos, las mismas prestaciones, una persona con alguna condición de discapacidad. Se genera mucho esta pregunta también cuando es escuelas, ¿no? De repente hay directivos que me dicen por tener el niño alguna condición de discapacidad, pues igual y puede entrar más tarde, entonces nosotros decimos no, porque estamos pidiendo precisamente es una inclusión como tal, ¿no? Entonces, pues un trabajador que tiene alguna condición, puede ser algo muy específico, hay casos muy específicos, pero en general, pues no, se maneja de manera igual, ¿no? Muchas gracias. Lo escuchamos, doctor. Bueno, lo que comentó la licenciada, pues es en términos legales.
Sin embargo, sabiendo que cerca de la mitad de las personas con alguna actividad laboral están en un empleo no formal, ¿no? Muy probablemente, pues, la condición no sea así, ¿no? Sino que más bien, generalmente sí, la persona con discapacidad va a tener un ingreso significativamente menor de la que va a tener una persona sin discapacidad. Es todavía frecuente encontrar en personas, ¿no? Que emplean, ¿no? Por ejemplo, a veces como dependiente en una tienda de abarrotes a una persona con discapacidad, y pues nada más le dicen que pues ya con el hecho de que esté entretenida en algo, pues ya es algo muy bueno y suficiente, y hay veces en que ni siquiera un salario reciben, ¿no? O en las personas con discapacidad que están dentro de su núcleo familiar realizan actividades, ¿no? Por ejemplo, pueden desarrollar pulseras o cosas de esas, y no necesariamente como la que el fin último o la venta la va a estar haciendo otra persona del núcleo familiar, no necesariamente se ven beneficiados las personas con discapacidad en estas condiciones, ¿no? Entonces, hablar en términos legales no necesariamente explica la mayor parte del fenómeno de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, porque desafortunadamente en México la mayor parte de las personas con trabajo no están en un ámbito legal, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es acerca de si existen obligaciones especiales para las personas con discapacidad. Bueno, muchos de nosotros creemos que solamente existen derechos, pero aquí esta pregunta es acerca de si existen obligaciones que sean especiales para estas personas. Oh, creo que no lo escuchamos. Espere, doctor. ¿Ya? ¿Ya se me escucha? Ya lo escuchamos. Perdón. En general, no. O sea, la realidad es que en cualquier grupo con algún tipo de vulnerabilidad para ser discriminado, hablemos madres solteras, eh, eh, personas reinsertadas a la sociedad por haber sido presos, personas indígenas, personas con discapacidad, la diversidad sexual, todo este tipo de cosas, lo que se trata de hacer desde el punto de vista legal es asegurar el pleno derecho de los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente por alguna condición de estas que ya mencioné, todavía no se puede hacer el pleno ejercicio de lo que el resto de la población sí lo está presentando, ¿no? Entonces, como tal, no hay una obligación específica, pero, por ejemplo, en el centro de cómo se maneja la rehabilitación, sí también se le explica, y por ejemplo, por lo menos la fundación, no nos gusta o no compartimos esta parte de que por el simple hecho de tener una discapacidad ya eres un héroe, ya eres un angelito, ya eres un campeón, ¿no? Sino que de todas maneras eres un sujeto de derechos, de cosas que también se necesitan a trabajar en un momento dado, ¿no? O sea, yo muchas veces a los niños con los que trabajo, pues les digo, es que no te van a querer en la escuela por el hecho de que tengas una discapacidad, te van a querer porque eres amable, porque eres cariñoso, porque eres divertido, porque eres puntual, ¿no? Y eso es lo que le debemos de pedir a cualquier persona, ¿no? Que sí tiene algún tipo de derechos y pero también se debe a la sociedad y no nada más estar respetando esas partes, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos la realizará Aranza. Capacidad. Creo que no se escuchó. Bueno, ¿en qué consiste la terapia con una persona con discapacidad? Bueno, aquí queremos ver si pueden abordar todos los tipos de discapacidades que ya nos mencionaron.
Lo escuchamos, doctor. Ok, en general, pues muchas veces se va, lo que actualmente se sugiere por parte de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud es tratar de evaluar realmente cuáles son las limitaciones o las restricciones en la actividad y participación de la persona, ¿no? No necesariamente saber el diagnóstico que se está presentando, sino qué está viviendo, en qué contexto está viviendo y como tal, cómo se puede ayudar, ¿no? Es lo que se le llama ahora rehabilitación centrada en la persona o centrada en la familia, sobre todo en el contexto pediátrico, ¿no? Entonces, no es el hecho de que vamos a dar una rehabilitación para la parálisis cerebral o para la espina bífida o para la embolia cerebrovascular, ¿no? Más bien es qué está presentando esta persona y esta otra persona, y como tal, entonces se va a hablar de las necesidades de tratamiento. Como tal, Fundación Teletón creo que tiene uno de los mejores modelos de atención en el cual un médico en rehabilitación, como un especialista formado en la atención de personas con discapacidad, va a coordinar a un equipo que va a consistir de terapia física, terapia ocupacional, de lenguaje, psicología, trabajo social, y además va a tener a otras especialidades médicas para su apoyo, ¿no? Por ejemplo, pediatría, neurología, psiquiatría, rehabilitación pulmonar, médicos en comunicación humana, todo este tipo de otras especialidades que eventualmente nos pueden ayudar a trabajar todo el contexto biopsicosocial de las personas, ¿no? Esto en Fundación Teletón, creo que lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero Fundación Teletón principalmente se encarga de la discapacidad que tradicionalmente se le ha llamado discapacidad motora. Sí podemos encontrar personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o discapacidad sensorial o algún otro tipo de discapacidad, ¿no? Pero principalmente es el área motora. Hay otras instituciones que van a abordar otro tipo de discapacidades, ¿no? Y en general también, pues obviamente el modelo de atención va a variar. Por ejemplo, obviamente oftalmología en la discapacidad visual en un inicio va a ser una parte muy importante. Después el área de terapia ocupacional va a tener también una parte sustancial, y el área educativa y formativa va a tener que tener el último eslabón, ¿no? Del proceso de rehabilitación de este tipo de personas. En el área, por ejemplo, en la esfera mental, también se trabaja muchas veces con paidopsiquiatría o psiquiatría, con algún tipo de servicio de terapia ocupacional y o psicología, porque hay veces en que la terapia ocupacional no siempre, no hay tantos profesionales en México como quisiéramos, ¿no? Y entonces hay veces en que el área de psicología adopta alguna de las partes terapéuticas de la terapia ocupacional. Y también el área como de sala de día, ¿no? Por ejemplo, en personas ya con una discapacidad intelectual que a veces son incapaces de poder cuidarse por sí mismos y pueden estar en riesgo su seguridad. Hay veces en que las salas de día ayudan mucho a que la familia evite estar en una situación de agotamiento, de burnout, que se le llama, ¿no? Y que puedan tener un trabajo, por ejemplo, una madre de un joven con esquizofrenia que pueda estar seguro y la mamá se pueda realmente dedicar a trabajar, ¿no? Este tipo de áreas terapéuticas también a veces son muy solicitadas y no siempre se puede contar con ellas, ¿no? Yo creo que eso sería en general hacia donde se aborda, ¿no? Pero en general esos serían los equipos multidisciplinarios que así de pronto yo recuerdo y conozco. La escuchamos, licenciada Isabel. Doctor, del trabajo que nosotros realizamos, también nos vinculamos con estas instituciones, dependiendo la condición de discapacidad, independientemente que se trate en la fundación con la discapacidad motora, pues aunado a esto pueden tener alguna otra condición como es
que sean ciegos, sordos, síndrome de Down. Entonces, hay fundaciones en el estado con las cuales nos vinculamos para complementar precisamente el trabajo que realizamos en la fundación y que se complemente la atención más específico o más directo a la condición que ellos tienen. Es decir, nosotros trabajamos toda esta parte motora de manera integral y a su vez nos vinculamos con estas instituciones, realizarlos y puedan también continuar a la par la atención específica en la condición de discapacidad que presente. Muchas gracias. La siguiente pregunta la va a realizar Aranza. Sí, ¿me escucha? Sí. Okay. Bien, la pregunta es si todas las discapacidades requieren de algún tipo de terapia. Bueno, en general, yo como médico en rehabilitación quisiera pensar que sí, ¿no? O sea, yo soy un creyente de que no necesariamente va a ser una rehabilitación formal, pero sí tiene que implicar un cambio, ¿no? Un cambio en la vida de la persona, ¿no? La discapacidad también, obviamente, puede haber discapacidad permanente y discapacidad temporal. Todos tal vez hemos sufrido algún tipo de esguince en el cual por un tiempo no podemos caminar y sí debería de, por lo menos sería deseable que te enseñaran a cómo utilizar las muletas, ¿no? Porque también he tenido pacientes, ¿no? Que le dejan las muletas y después se fracturan el brazo porque también se resbalaron, no cuidaron las gomitas de las muletas y se resbalaron y se fracturan el brazo o se pueden presentar lesiones nerviosas por el simple hecho de unas muletas cuando se utilizan mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí sería deseable que aunque no se necesite un super equipo multidisciplinario, sí, por ejemplo, el pasar, si es una condición ortopédica y va a ser temporal, hay veces en que pasar con el ortopedista y tal vez el fisioterapeuta puede ser suficiente para muchas situaciones y eventualmente en 5 o 10 sesiones, pues reincorporarte a tus actividades laborales, ¿no? Y si es una discapacidad tal vez intelectual o algo, pero que también puede ser transitoria, como puede ser algún evento vascular cerebral, pero que fue leve y en poco tiempo te puedes mejorar, o un traumatismo cronoencefálico que eventualmente también puedes transitar hacia la independencia completa y la recuperación ad integrum, eventualmente también es necesario este proceso y saber qué es lo que debemos de esperar, ¿no? ¿Cuánto tiempo o cuándo debo de pensar que ya no me voy a recuperar completamente y qué problemas puedo esperar, ¿no? Entonces, en general, yo sí pienso que aunque sea una rehabilitación no formal, sí se necesita, pues, tal vez de que tú mismo te ajustes a tus expectativas y saber que tal vez en este momento pues no vas a poder hacer ciertas cosas y no quiere decir que eso acabe con tu vida, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es si las discapacidades son prevenibles. Lo escuchamos. Bueno, pues tal vez no todas, pero sí muchas, ¿no? Hace unos años, no sé si se dieron cuenta, cuando pasaban por una caseta había algunas campañas, ¿no? Cuida tu vida, ponte el cinturón, usa para no usar una silla de ruedas, ¿no? Y es una realidad, ¿no? El saber, por ejemplo, que una persona menor de 1,40 de estatura, 1,40 m, debe de utilizar algún tipo de asiento especial para su automóvil, ¿no? Pensamos que si ya está en primaria, pues nuestro hijo ya no necesita un sillón, ¿no? Y eso no es así. Puede ser que el cinturón de seguridad no nada más no le salve la vida, sino que lo ponga en riesgo su vida o le condicione alguna condición de discapacidad, ¿no?
Entonces, este tipo de cuestiones, ¿no? Las quemaduras, ¿no? Claro que las quemaduras se pueden prevenir y es una de las causas de discapacidad más graves y que con más implicaciones pueden presentarse en un país en desarrollo como México, ¿no? La mayor parte de esas quemaduras se presentan en el hogar y la mayor parte de ellas pueden ser fácilmente prevenibles. Obviamente, pues también cuáles son las principales causas de muerte en México y eso nos va a hablar de muchas de las causas de discapacidad en México. Entonces, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, claro que son prevenibles con un buen estilo de vida, con el ejercicio, con una buena alimentación, ¿no? Y esto debería de ser una de las políticas públicas a donde más deberíamos de estarle destinando el presupuesto, ¿no? Y no lo estamos haciendo. Entonces, sí, la realidad es que muchas de las discapacidades que ahorita están generando una alta población podrían verse beneficiadas, ¿no? En cuestión de la población infantil, el buen cuidado prenatal, el tener tus visitas en tiempo, en forma, evidentemente pueden ayudar a que no se presenten situaciones como preeclampsia, prematurez, infecciones, ¿no? Y que eventualmente eso nos condiciona a una situación de discapacidad que puede ser severa en muchos de estos niños, ¿no? Eso yo creo que sería el comentario. Muchas gracias, doctor. Y también la siguiente pregunta la va a realizar Aranza. Bueno, como hemos venido tocando todo este tema en la entrevista, una de las preguntas importantes que queremos hacer es si las discapacidades se curan. Bueno, como ya les había comentado hace un momento, ¿no? Pues hay discapacidades permanentes y temporales, ¿no? Y en una situación, sí, se pueden curar incluso completamente, ¿no? Alguna situación ortopédica en la cual de tener una completa inmovilidad por una lesión, por ejemplo, en un hombro y ya no poder trabajar y hacer cosas, se hace una cirugía y la persona se puede recuperar por completo, ¿no? Últimamente ya hay algunos temas tecnológicos muy prometedores, por ejemplo, para las personas con algún tipo de lesión medular, que eventualmente podrían llegar a curarse, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que no tengan este proceso de discapacidad, que recuperen la sensibilidad en las piernas, la movilidad en las piernas o en las manos, y esa función, digamos, para el control de esfínteres, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología todavía tiene mucho que decir en este tema, ¿no? En algunas enfermedades, como puede ser las distrofias musculares, también se está avanzando de tal manera que pueden ser de enfermedades terminales a enfermedades que tal vez condicionen una discapacidad, pero que ya no acaben con la vida, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema inacabado, que todavía la ciencia tiene que darnos una de las mejores esperanzas, ¿no? Y esperar que eventualmente ya el tema de la discapacidad, la mayor parte de ello sea temporal, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo afecta o beneficia en el ambiente familiar tener un miembro con discapacidad? Bueno, sí, yo creo que a la licenciada Isla Sí, se le ha complicado mucho el tema. ¿Sí nos sí. oyes, Leti? Sí, adelante, Leti. Sí, creo que el tener un hijo con discapacidad pone a una familia a prueba y creo que podemos hablar que puede ser un reto que nos puede llevar a una oportunidad y también nos puede llevar a dificultades. Y esto tiene que ver con muchos de los recursos que tenga la familia. Al inicio, pues sí, es de un impacto a nivel emocional, diría a nivel social, a nivel económico, a nivel biológico incluso,
Y por supuesto, tenemos que tener mucha atención en los diversos niveles que conforman a la familia, como puede ser el parental, de padres a hijos, las relaciones entre hermanos y la relación a nivel de pareja. Es un impacto, y me gusta llamarlo más que un problema, sino un reto, ¿no? Que implica a la familia, porque como les decía, es una situación que también los puede llevar a un nivel de crecimiento. Si lo vemos al inicio como con dificultades, pues al inicio, al desconocimiento y al no saber a qué se enfrentan, hay un descontrol a nivel emocional. Puede haber al inicio también tristeza, tiene que ver con las expectativas que la familia tenía sobre ese hijo. También tiene que ver mucho si es el hijo, si es el último hijo. También tiene que ver con los retos que inicialmente las familias habían pasado antes y con las diferencias a niveles de duelo. En la relación con los hermanos hay que ir cuidando mucho. Muchas veces se pone más atención al niño con discapacidad que a los hermanitos. Obvio, el impacto también puede llevar que al niño con discapacidad se limite la atención y se centre, pero tiene en general, como les decía, expectativas que hay en la familia. Pero también he escuchado familias que me dicen capacidad mejorado, la relación de pareja se fortalecer, si era una mamá que a lo mejor tomaba, dejó de tomar, ¿no? Creo que muchas veces tiene que ver con los significados y con las características de cada familia, pero hay que poner atención, como les decía, en las relaciones a nivel parental, de pareja y fraternal, en aspectos generales y emocionales, en aspectos sociales y a nivel económico. Sin embargo, sí creería que es una diversidad de acuerdo a las expectativas de cada familia. Reto que los puede llevar a oportunidad o los puede llevar a dificultad. Justo creo que nuestro trabajo en el CRID es estar trabajando para elevar la calidad de las personas, de los niños, y también mucho hablamos de a nivel familiar. El trabajo integral nos ayuda a hablar de calidad de vida en niños, pero también en las familias, ¿no? Entonces, creo que el trabajo es importante. Muchas gracias, licenciada. Lo escuchamos, doctor. Si quieres, Isa. Lo escuchamos, licenciada Isabel. Pues no tanto llamarlo como beneficios, sino oportunidades. En cuestión de una familia o que cuenta con algún miembro con alguna condición de discapacidad, pues es tener la oportunidad de acceso a los programas sociales que se tienen. También, por ejemplo, hay programas para placas, personas con discapacidad que pueden estacionarse pues en lugares mucho más accesibles. Por eso yo no le llamaría mejor tanto como beneficio, sino como la oportunidad de poder acceder a estos programas de gobierno, pero sí es importante la difusión. Hay muchas familias que desconocen todos estos tipos de programas a los cuales pueden acceder y que pueden pues apoyar, sobre todo en la situación económica que tiene como impacto la familia, ¿no? Entonces, yo creo que es como la oportunidad de poder tener esa accesibilidad a estos programas. Y sí, definitivamente creo que hace falta mucha difusión porque muchas de las familias, de las personas con alguna condición de discapacidad las desconocen. Entonces, yo creo que por ahí un área de oportunidad que tenemos todos para poder
ir realizando. Gracias. Muchas gracias. Lo escuchamos, doctor. Yo nada más quería agregar que en cuestión del tratamiento de muchas situaciones de discapacidad, la realidad es que las familias de las personas o las personas que han presentado la discapacidad son a veces los que han revolucionado el tratamiento y el manejo de ellos, ¿no? O sea, si pensamos en Helen Keller, ¿no? En esta película que se llama De un milagro para Lorenzo, ciertas situaciones, ¿no? Y asociaciones de familias o de personas con discapacidad que poco a poco empiezan a luchar por sus derechos, por sus necesidades y por sus tratamientos, y que empiezan a hacer visible la necesidad de políticas y de tratamientos específicos para cada uno de ellos. Creo que a largo plazo, pues es lo que en muchos casos han hecho que esto avance, ¿no? Entonces, no quiero generalizar, no todas las familias están diseñadas o hechas, digámoslo así, para hacer este tipo de héroes, ¿no? O de caudillos por estas causas, pero la realidad es que sí, ¿no? Sí, muchas de ellas tienen que pasar por este proceso y ayudan a otras muchas más familias, ¿no? Bueno, la última pregunta para terminar nuestra entrevista y hablar un poquito más acerca de las acciones del Teletón la va a dar Aranza. ¿Es esa la pregunta? Bueno, la pregunta es, ¿existe una línea divisoria entre la eutanasia y la cesación de cuidados ya inútiles? Creo que ya me escucho. Entrar al tema de la eutanasia, ¿no? A veces es complicado. Y entender que la discapacidad no necesariamente debería de relacionarse con este tema, ¿no? Sin embargo, sí hay ciertas enfermedades discapacitantes por las cuales hay algunos procesos que se han dado en el mundo, ¿no? Por ejemplo, una persona recientemente, ¿no? Me recuerdo una mujer en Irlanda que tenía esclerosis múltiple y estuvo luchando por lograr la eutanasia, ¿no? En ella. Entonces, entender qué es la eutanasia y el límite de los cuidados paliativos, ¿no? La eutanasia es buscar ya como tal la muerte, aun cuando todavía tus órganos no necesariamente estén ya en una condición crítica. Y el limitar los cuidados paliativos o los cuidados de sostén de vida quiero decir que no quiero que me pongan en un ventilador, aun cuando eso tal vez podría potencialmente mantener mi vida en lo que me recupero y ya puedo seguir con mi vida, ¿no? Entonces, son dos situaciones distintas. Sí hay una línea divisoria bastante clara y actualmente, pues sí, la legislación mexicana permite esta decisión de las familias, ¿no? O de la misma persona previamente, ¿no? Me entero que, pues no sé, desafortunadamente yo tengo cáncer o tengo alguna enfermedad que eventualmente va a ser terminal y que va a limitar con mis facultades, ¿no? Por ejemplo, el Alzheimer o alguna de estas condiciones, y entonces yo puedo primero, antes de, cuando todavía tengo todas mi potestad legal, digámoslo así, decidir que no quiero que hagan esto y esto con mi cuerpo, ¿no? No quiero que me intuben, no quiero que me den reanimación cardiopulmonar, no quiero, y eso se puede hacer. Ajá. Sin embargo, la eutanasia es una condición que actualmente en México no está permitida, ¿no? E involucra pues ya el cese de la vida intencionadamente con el fin de disminuir el sufrimiento o la limitación en las facultades de las personas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas acerca pues de la organización.
Y una de estas es, ¿qué tipo de formación debe de tener el personal de la salud que desea dedicarse al servicio de personas con discapacidad y principalmente que desea trabajar en el Teletón? Bueno, en general, como ya les había comentado, en nuestro modelo de atención, sí es un modelo principalmente médico-social, ¿no? Entonces, pueden, en nuestro equipo, ¿no? Participan médicos, principalmente con algún tipo de especialidad en el área pediátrica, ¿no? En rehabilitación pediátrica, rehabilitación pulmonar pediátrica, neurología pediátrica, pediatría, ortopedia pediátrica, todo este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, ese sería el perfil, digamos, de los médicos, ¿no? El perfil de las trabajadoras sociales es herramientas que puedan eh, hablar de que ellas tienen las capacidades, porque no necesariamente las han desarrollado desde la licenciatura, en el poder hacer adecuadamente una visita domiciliaria, el manejo emocional y social de las familias, la capacitación en temas de empoderamiento familiar, digamos, como lucha, digámoslo así, ¿no? En proyectos sociales, que eso no necesariamente lo van a tener en una licenciatura como tal, y tal vez la fundación misma como tal va formando a sus colaboradores en obtener todas estas habilidades ya después de contratados, ¿no? Los terapeutas físicos, ocupacionales y de lenguaje, principalmente es que tengan la licenciatura, y posteriormente nosotros también nos encargamos de una formación en el área profesional para que cada vez tengan muchas más herramientas clínicas, terapéuticas y de evaluación que ayuden al correcto trabajo interdisciplinario. Y finalmente, pues el área de psicología, principalmente sí que tengan un perfil de psicología clínica, con amplias capacidades en la evaluación infantil y en el trabajo, digamos, sistémico familiar, ¿no? En el cual puedan manejar, por ejemplo, tenemos licenciados con maestría en terapia familiar, en terapia cognitivo-conductual, en evaluación clínica. Entonces, esos serían como los perfiles que generalmente estamos buscando en nuestros profesionales. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es a cargo de Aranza. ¿Me escucho? Sí. Sí. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de discapacidades atienden en el Teletón? Bueno, ya habíamos platicado un poco de este tema, pero en general lo que tradicionalmente se llama discapacidad motora es a lo que la mayor parte nos dedicamos. Sin embargo, también atendemos, digamos, ciertas condiciones que se asocian a esta discapacidad motora, como puede ser discapacidades sensoriales, discapacidad intelectual, problemas del trastorno del espectro autista, este tipo de cosas también las atendemos, aunque nuestro fuerte en cuestión de, digamos, en número de profesionales que están encaminados para el tratamiento es principalmente la discapacidad motora. Muchas gracias, doctor. Y ya para finalizar, la última pregunta. ¿Qué características debe de tener un paciente para ser atendido en alguna clínica del Teletón? Ok, bueno, pues tenemos dos modelos, ¿no? El modelo de atención, digamos, asistencial, en el cual lo que buscamos es, generalmente son discapacidades pediátricas, ¿no? Y que son de alto impacto y que cumplen todos nuestros criterios de ingreso. Y este tipo de personas entran a una lista de espera y tenemos 3 grupos de atención, con más o menos con 350 niños cada uno de ellos, o 350 familias, y lo único que tienen que hacer es hablar, decir el diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hablo por teléfono, doy mi diagnóstico. Mi hijo tiene
parálisis cerebral o espina bífida o distrofia muscular, y entonces entra una lista de espera y en el cuanto tengamos espacio, pues se ingresa, ¿no? Actualmente, ahorita, tenemos una lista de espera muy corta y en general bueno, cuando se resuelve este tema del coronavirus y de la pandemia, generalmente vamos a estar recibiendo a los niños en 1 mes, 2 meses más o menos, ¿no? Y eso es lo único. Y también tenemos el modelo de atención externos, que pueden ser discapacidades temporales o discapacidades muy, muy específicas, ¿no? Por ejemplo, que nada más van a involucrar la atención y tal vez uno que otro servicio. Y ese servicio va a ser, que se le llama por externos, que lo que hace es solventar o becar, digámoslo así, al resto de los niños del modelo asistencial. Y, por ejemplo, puede ser que pues, se fracturó y necesito rehabilitación, pueden acudir, se hacen precios bastante competitivos conforme por ejemplo, si fuéramos en forma privada, ¿no? Pero tienen toda la tecnología y tienen todos los servicios, ¿no? Y también lo único que tienen que hacer es hablar y decir que si necesitan algún tipo de atención, ¿no? Eso es más o menos lo que tenemos que hacer. No sé si gusten que les dejemos nuestro teléfono o nos puedan seguir en nuestra página de Facebook. Claro que sí, doctor. En la descripción del video y también en los comentarios vamos a poner al final de la entrevista algunos de los links que usted nos menciona. Y pues con esto ya concluiríamos todo y queremos agradecer por parte de KMUAH, del Comité de Derechos Humanos y Paz y del de Salud Pública al Teletón Hidalgo por su participación en esta entrevista. También los invitamos a todos a que nos sintonicen mañana a las 5 p.m. para también el doctor hablarnos un poco más de discapacidades y la inclusión social. Muchas gracias y esto sería todo. Muchas gracias por la invitación.